Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Querido hermano o hermana, imaginemos una escena impactante. Un padre ebrio, inconsciente de sus actos, involucrándose íntimamente con sus propias hijas, parece la trama de una película llena de escándalos o de una noticia sensacionalista. Podrías pensar que es ficción, pero no. Esta historia se encuentra en la Biblia. Así es, te hablo de la historia de Lot y sus hijas, un relato que entrelaza la destrucción divina, decisiones desesperadas y un pecado que deja su huella a lo largo de las generaciones. Sin embargo, antes de apresurarnos a juzgar, tomemos un momento para explorar los detalles de esta narrativa tan compleja y perturbadora. ¿Qué pudo llevar a un hombre justo como Lot, sobrino del patriarca Abraham, a caer en una situación tan desafortunada? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este relato sobre la naturaleza humana, el pecado y la redención? Prepárate para adentrarte en uno de los episodios más controvertidos y menos discutidos de la Biblia. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones en tiempos de crisis y nos recuerda que, incluso aquellos que han sido elegidos por Dios, no son inmunes a los errores humanos. Para comprender completamente la historia de Lot y sus hijas, debemos retroceder en el tiempo y examinar el contexto en el que ocurrieron estos impactantes eventos. Todo comienza con Abraham, el patriarca elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. En Génesis 12, leemos cómo Dios llama a Abraham para que deje su tierra natal y se dirija a un lugar que él le mostraría. Abraham, obediente a la voluntad divina, partió llevando consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Este acto de fe marcó el inicio de un viaje que cambiaría el curso de la historia humana. A medida que Abraham y Lot prosperaban en sus nuevas tierras, surgió un problema. La tierra no podía sustentarlos mientras vivían juntos, ya que ambos poseían tantas riquezas que no podían habitar en el mismo lugar. En Génesis 13, encontramos un indicio del carácter de Lot. En lugar de buscar una solución conjunta o mostrar deferencia hacia su tío mayor, Lot parece estar más preocupado por sus propios intereses. Cuando Abraham, en un gesto de generosidad y sabiduría, le ofrece a Lot la elección de las tierras, observamos la primera decisión crucial de Lot. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Entonces, Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán. Génesis 13, 10 a 11. Esta elección, aunque aparentemente sensata desde un punto de vista material, tenía consecuencias que Lot no podía prever. El texto bíblico nos da una pista ominosa. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. En su búsqueda de prosperidad, Lot, sin darse cuenta, se colocó a sí mismo y a su familia en un entorno moralmente corrupto. Esta elección fue el comienzo de una serie de eventos que culminarían en la impactante escena con la que iniciamos nuestra narrativa. Es importante destacar que la Biblia no condena explícitamente la decisión de Lot en este momento. De hecho, en 2 Pedro 2:7 a 8, Lot es descrito como un hombre justo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta descripción nos presenta una paradoja intrigante. ¿Cómo un hombre considerado justo
pudo terminar en una situación tan moralmente comprometida? La respuesta a esta pregunta se desarrolla en los eventos subsiguientes, que nos muestran cómo incluso las personas buenas pueden ser influenciadas por su entorno y tomar decisiones cuestionables cuando enfrentan circunstancias extremas. A medida que la narrativa avanza, nos encontramos con una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, vemos a Abraham intercediendo ante Dios por la ciudad de Sodoma, donde residía Lot. Este diálogo revela tanto la justicia como la misericordia de Dios, quien accede a perdonar la ciudad si en ella se encuentran solo 10 justos. Sin embargo, la maldad en Sodoma era aún peor de lo que se imaginaba. Cuando 2 ángeles, disfrazados como hombres, visitan la ciudad, presenciamos la profundidad de la depravación de sus habitantes. La escena descrita en Génesis 19, 4-5 es impactante. Dice lo siguiente: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. El uso del verbo conocer aquí es un eufemismo para relaciones sexuales, revelando las intenciones perversas de los habitantes de la ciudad. La respuesta de Lot a esta situación es como mínimo perturbadora. Ofrece a sus propias hijas vírgenes a los hombres de la ciudad en lugar de a los visitantes. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis 19:8. Esta acción de Lot plantea profundas cuestiones éticas. ¿Cómo podría un padre ofrecer a sus propias hijas para ser abusadas? Algunos comentaristas argumentan que Lot estaba siguiendo el código de hospitalidad de la época, que exigía proteger a los huéspedes a toda costa. Otros sugieren que Lot sabía que los hombres de la ciudad no aceptarían su oferta y que solo estaba ganando tiempo. Independientemente de las intenciones de Lot, esta escena revela la terrible posición en la que se encontraba, atrapado entre su sentido del deber como anfitrión y su papel como padre. Los ángeles intervinieron, cegando a los hombres de la ciudad, y urgieron a Lot a huir con su familia. La Biblia lo relata así: entonces los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 19, 12, 13. La urgencia de la situación era palpable. Lot intentó avisar a sus yernos, pero ellos no le creyeron, pensando que estaba bromeando. Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay, oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus plug-in cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. Pet setters to busy families. Blink Friday deals have your holidays covered. Tap the banner to save now. Este detalle es significativo, pues sugiere que Lot, a pesar de ser considerado justo,
no tenía credibilidad entre su propia familia extendida. Quizás años de compromiso con la cultura de Sodoma habían minado su autoridad moral. Llega la mañana de la destrucción, y Lot aún vacila. Es notable cómo los ángeles necesitan insistir para que Lot y su familia abandonen la ciudad. La Biblia dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Es revelador que, incluso ante la inminente destrucción, Lot parecía reacio a dejar la vida que había construido en Sodoma. Quizás esto indica un apego a los bienes materiales o una incapacidad de aceptar plenamente la realidad del juicio divino. Los ángeles, en su infinita misericordia, tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano y los sacaron de la ciudad. Este acto de salvación divina es un recordatorio poderoso de la gracia de Dios, que se extiende incluso a aquellos que dudan en seguirlo completamente. Las instrucciones de los ángeles eran claras y urgentes. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Esta advertencia no solo tenía un significado literal, sino también simbólico. Mirar atrás no era simplemente un gesto de curiosidad, sino que representaba un apego al pasado pecaminoso y una resistencia a dejar atrás el viejo modo de vida. En este momento crucial, observamos otra debilidad en Lot. En lugar de obedecer de inmediato y huir hacia las montañas como se le había ordenado, Lot negocia con los ángeles. No, por favor, señores míos, si he hallado gracia ante vuestros ojos y habéis mostrado vuestra misericordia salvándome la vida, no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Mirad, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Permitid que me escape allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Génesis 19:18-20. Esta negociación revela mucho sobre el carácter de Lot. A pesar del juicio divino y la misericordia sobrenatural que había recibido, aún confiaba más en su propio juicio que en las instrucciones directas de Dios. Su preferencia por una ciudad pequeña en lugar de las montañas refleja un deseo persistente de comodidad y familiaridad, y una reticencia a abandonar completamente el estilo de vida urbano al que se había acostumbrado en Sodoma. Sorprendentemente, Dios concede la petición de Lot, permitiéndole refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar. Este acto de condescendencia divina subraya una vez más la paciencia y la misericordia de Dios, incluso cuando sus siervos fallan en confiar plenamente en Él. Lo que sigue es una de las escenas más vívidas e impactantes del Antiguo Testamento. La Biblia lo narra de la siguiente manera: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Génesis 19:24-25. La descripción de la destrucción es breve, pero contundente. El uso de azufre y fuego evoca imágenes de un cataclismo natural, tal vez una erupción volcánica o un meteoro. Sin embargo, el texto deja claro que esta fue una acción directa de Dios. La destrucción no se limita solo a las ciudades, sino que se extiende a toda la llanura y a todo lo que crece en el suelo, subrayando la totalidad del juicio divino. Es en este momento cuando ocurre uno de los eventos más enigmáticos y trágicos de la narrativa. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. ¿Por qué la esposa de Lot miró hacia atrás, desobedeciendo la orden explícita de los ángeles? Algunos comentadores sugieren que lo hizo con nostalgia por la vida que dejaba atrás, mientras que otros piensan que fue un acto de incredulidad, dudando de la severidad del juicio de Dios. Sea cual sea la razón, las consecuencias fueron inmediatas e irrevocables. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal sirve como un recordatorio poderoso de los peligros de aferrarse al pasado pecaminoso y de la importancia de obedecer completamente a Dios. Con la destrucción de Sodoma y Gomorra y la pérdida de su esposa, Lot
se encuentra en una situación drásticamente alterada. El texto bíblico nos dice: subió Lot de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Génesis 19:30. Es significativo que Lot, quien previamente había negociado para quedarse en una ciudad más pequeña, ahora se encuentre viviendo en una cueva. La mención de que tuvo miedo de quedarse en Zoar sugiere que el trauma de la destrucción de Sodoma y Gomorra lo dejó profundamente conmocionado. Tal vez, finalmente, comprendió la gravedad del juicio divino y temía que el mismo destino pudiera alcanzar a Zoar. O tal vez el miedo provenía de los habitantes de Zoar, quienes podrían culparlo por la destrucción de las ciudades vecinas. Sea cual sea la razón, Lot y sus hijas ahora se encuentran aislados del resto de la sociedad, viviendo en condiciones primitivas, lo que crea el escenario para los eventos que están por venir. Las hijas de Lot, criadas en la corrupta cultura de Sodoma y ahora aisladas de cualquier contacto social normal, comienzan a considerar medidas desesperadas. En su diálogo se revela la lógica detrás de las decisiones que tomarían. Entonces, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Génesis 19:31-32. Este plan, impactante para los lectores modernos, debe entenderse en el contexto de la antigua cultura del Oriente Medio. En aquella sociedad patriarcal, tener hijos, especialmente varones, era de suma importancia. Sin descendencia, no tendrían a nadie que las cuidara en su vejez o que continuara el linaje familiar. Además, es posible que ellas creyeran, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran las últimas sobrevivientes de la humanidad. Este pensamiento, aunque equivocado, podría haber influido en su decisión desesperada. Es crucial notar que el texto bíblico no aprueba sus acciones, simplemente las relata, dejando el juicio moral a los lectores. El plan de las hijas de Lot se ejecuta con una eficiencia inquietante. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, pero él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Génesis 19:33. El hecho de que Lot no se diera cuenta de lo que sucedía sugiere el grado de embriaguez en el que se encontraba. Esto no lo exime completamente de culpa, pero indica que no estaba en pleno control de sus facultades. Al día siguiente, la hija mayor convence a la menor de hacer lo mismo. La Biblia lo relata así. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia». Génesis 19:34. Esto culmina en la concepción de 2 hijos, cada uno de una de las hijas de Lot. Y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at Amazon.com/new Alexa. NBA fans, the race for the Emirates NBA Cup is on. Let the games begin. 30 teams will start, but only 8 will advance. Oh, he puts it in! And only one champion will capture the cup. Let's go! To finish first, they'll have to put the pedal to the metal. Who will capture the cup? Well, let's see what happens on the court. Basketball is back
It's the final week of Emirates NBA Cup Group Play on ESPN, NBC, Peacock, and Prime. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Génesis 19, 36, 38. Los nombres de estos hijos son significativos. Moab significa del padre, mientras que Ben-Ami significa hijo de mi pueblo. Estos nombres parecen ser una admisión abierta del origen incestuoso de estos niños, lo cual es sorprendente, dado el tabú universal contra el incesto. Más sorprendente aún es que estos niños se convertirían en los progenitores de dos naciones importantes en la historia de Israel, los moabitas y los amonitas. La historia de Lot y sus hijas plantea cuestiones profundas sobre la moralidad, la desesperación y las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cómo debemos juzgar las acciones de las hijas de Lot? ¿Actuaron por desesperación genuina o fueron influenciadas por la moral corrupta de Sodoma? Para entender mejor las implicaciones de esta historia, es importante considerar el contexto más amplio de la narrativa bíblica. La historia de Lot y sus hijas no existe de manera aislada, sino que forma parte de un conjunto de historias interconectadas en el libro de Génesis. Esta narrativa sigue inmediatamente después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, un evento que sirve como uno de los ejemplos más dramáticos del juicio divino en el Antiguo Testamento. El juicio divino, seguido por un acto de incesto, crea un contraste impactante que desafía nuestra comprensión. Por un lado, vemos la santidad y justicia de Dios manifestadas en la destrucción de las ciudades pecaminosas. Por otro, observamos la debilidad humana, incluso entre aquellos que fueron salvados de ese juicio. Esta tensión entre la santidad divina y la falibilidad humana es un tema recurrente en toda la Biblia, y la historia de Lot y sus hijas lo ilustra de manera particularmente vívida. Además, esta narrativa se conecta con la historia más amplia de Abraham, el patriarca elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. Lot, como sobrino de Abraham, representa una rama divergente de ese linaje elegido. Sus elecciones y las consecuencias de las mismas sirven como un contrapunto a la fe y obediencia de Abraham. Mientras que Abraham confía en Dios para proveer un heredero, incluso en su vejez, Lot y sus hijas toman el asunto en sus propias manos, con resultados desastrosos. La comparación implícita entre Abraham y Lot subraya la importancia de confiar en los caminos de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La historia también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Aunque Lot es descrito como un hombre justo en la Biblia, en 2 Pedro 2:7-8, sus decisiones lo condujeron a una situación moralmente comprometida. Su elección inicial de establecerse cerca de Sodoma, motivada por la aparente fertilidad de la tierra, terminó exponiendo a su familia a influencias corruptas. Esto nos recuerda que incluso las decisiones que parecen inocuas pueden tener consecuencias de largo alcance, especialmente cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. El papel del alcohol en esta historia también merece atención. El vino se utiliza como un medio para desinhibir a Lot y facilitar el plan de sus hijas. Este no es el único ejemplo en la Biblia donde el consumo excesivo de alcohol lleva a comportamientos pecaminosos, como se ve en la historia de Noé en Génesis 9:20-27. Aunque la Biblia no prohíbe categóricamente el consumo de alcohol, advierte constantemente sobre sus peligros potenciales. La embriaguez de Lot sirve como un recordatorio de cómo la intoxicación puede hacernos vulnerables al pecado y a la manipulación. Las acciones de las hijas de Lot también merecen un análisis cuidadoso, aunque sus actos son claramente condenables según los estándares morales, tanto antiguos como modernos. El texto bíblico no ofrece un juicio explícito sobre ellas. En su lugar, presenta sus motivaciones, el deseo de preservar su linaje familiar. Esto deja al lector la tarea de ponderar la ética de sus acciones. Podemos ver en ellas un ejemplo de cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a elecciones moralmente cuestionables, incluso cuando las intenciones detrás de esas elecciones pueden parecer nobles.
Las consecuencias de las acciones de Lot y sus hijas se extienden mucho más allá de sus vidas individuales. Los hijos nacidos de estas uniones incestuosas, Moab y Ben-Ami, se convierten en los progenitores de los moabitas y amonitas, respectivamente. Estas naciones desempeñarán papeles significativos en la historia posterior de Israel, frecuentemente como antagonistas. Por ejemplo, en Números 22 a 24, vemos al rey de Moab, Balac, contratando al profeta Balaam para maldecir a Israel. Los amonitas también aparecen frecuentemente como enemigos de Israel en los libros históricos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la relación entre Israel y estas naciones no es uniformemente negativa. En el libro de Ruth vemos a una moabita, Ruth, siendo integrada al pueblo de Israel e incluso convirtiéndose en una antepasada del rey David y, por extensión, de Jesucristo. Esta compleja red de relaciones que se origina en el acto de Lot y sus hijas nos recuerda cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones que se extienden por generaciones. También ilustra cómo Dios puede traer redención incluso de las situaciones más improbables y moralmente ambiguas. La historia de Lot y sus hijas también nos invita a reflexionar sobre el tema del libre albedrío y sus consecuencias. A lo largo de la narrativa, vemos a Lot tomando una serie de decisiones, desde su elección inicial de establecerse cerca de Sodoma, hasta su acción de dejar la ciudad y su eventual embriaguez en la cueva. Cada una de estas decisiones contribuye a la situación final en la que se encuentra. De la misma manera, las hijas de Lot toman sus propias decisiones, motivadas por su entendimiento limitado de la situación y por su desesperación. Este énfasis en el libre albedrío humano y en sus consecuencias es un tema recurrente en la Biblia. Vemos repetidamente cómo las elecciones humanas pueden alinearse o desviarse de la voluntad de Dios y cómo estas elecciones moldean el curso de la historia. Al mismo tiempo, la narrativa no presenta a Lot y sus hijas como simples villanos. En su lugar, los retrata como seres humanos complejos, capaces tanto de actos de fe como de fallas morales significativas. Esta representación matizada nos recuerda nuestra propia complejidad moral y la necesidad de la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas. Un aspecto frecuentemente descuidado de esta historia es el impacto psicológico que los eventos debieron haber tenido sobre Lot y sus hijas. Lot perdió a su esposa, su hogar y toda su vida anterior en un solo día catastrófico. Sus hijas perdieron a su madre, sus prometidos y todo su contexto social. El trauma de presenciar la destrucción de una ciudad entera, combinado con la pérdida personal y el aislamiento subsiguiente, debió haber sido inmenso. Aunque el texto bíblico no se detiene en estos aspectos emocionales, podemos inferir el profundo impacto psicológico que estos eventos habrían tenido. Este ángulo de la historia nos recuerda la importancia de considerar el contexto emocional y psicológico al juzgar las acciones de las personas. No es que esto justifique el comportamiento pecaminoso, pero nos ayuda a entender cómo el trauma y el miedo pueden distorsionar el juicio y llevar a decisiones desesperadas. También destaca la importancia del apoyo comunitario y la sanación emocional después de eventos traumáticos, algo que Lot y sus hijas claramente no tuvieron en su aislamiento. La narrativa de Lot y sus hijas también plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza de la justicia divina y la misericordia. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Por un lado, vemos el juicio severo de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ciudades cuya iniquidad había clamado a los cielos.
Por otro lado, vemos la misericordia de Dios al salvar a Lot y sus hijas de ese mismo juicio. Incluso después de los eventos en la cueva, no vemos un castigo divino inmediato para Lot o sus hijas. Esta tensión entre justicia y misericordia es un tema central en toda la Biblia, encontrando su máxima expresión en la cruz de Cristo, donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. La historia de Lot nos recuerda que la gracia de Dios a menudo opera de maneras que desafían nuestras expectativas humanas de justicia. Al mismo tiempo, la narrativa no minimiza la seriedad del pecado ni sus consecuencias. Las acciones de Lot y sus hijas tienen repercusiones que se extienden por generaciones, afectando no solo sus vidas individuales, sino también moldeando la historia de naciones enteras. Una lección importante que podemos extraer de esta historia es el peligro del compromiso moral gradual. El camino de Lot, desde un hombre justo que vivía con su tío Abraham hasta alguien que se embriaga y comete incesto, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que comenzó con su decisión de mudarse cerca de Sodoma, continuó con su elección de vivir dentro de la ciudad y culminó con su reticencia a abandonarla, incluso frente a la inminente destrucción. Este patrón de compromiso gradual es una advertencia para nosotros hoy. Muchas veces, no es una sola gran decisión la que nos lleva al pecado, sino una serie de pequeñas concesiones que erosionan lentamente nuestra integridad moral. La historia de Lot nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes en nuestras decisiones diarias y de resistir incluso las más pequeñas tentaciones de comprometernos con el pecado. Como Pablo advierte en 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A lo largo de la historia, vemos cómo las decisiones de Lot afectaron profundamente a sus hijas. Su elección de criar a su familia en Sodoma expuso a sus hijas a influencias corruptas desde temprana edad. Más tarde, su comportamiento durante la huida de Sodoma, al ofrecer a sus hijas a los hombres de la ciudad y luego embriagarse en la cueva, estableció un ejemplo moral cuestionable. Las acciones subsiguientes de las hijas, aunque moralmente incorrectas, pueden ser vistas en parte como un producto del ambiente en el que fueron criadas y de los ejemplos que recibieron. Esto resalta la enorme responsabilidad que los padres tienen en la formación del carácter moral de sus hijos, como nos recuerda Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La historia de Lot sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de largo alcance que nuestras decisiones como padres pueden tener en la vida de nuestros hijos. Otro aspecto importante en esta narrativa es el papel del miedo y la falta de confianza en Dios. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot temía quedarse en Zoar y se retiró a una cueva. Sus hijas, temiendo que no hubiera más hombres en la tierra, tomaron medidas desesperadas para asegurar descendencia. En ambos casos, vemos cómo el miedo y la falta de confianza en la provisión de Dios pueden llevar a decisiones desastrosas. Esto contrasta fuertemente con la fe de Abraham, quien confió en Dios incluso cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. La historia de Lot nos recuerda la importancia de confiar en Dios, incluso en circunstancias aparentemente desesperadas, como leemos en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La fe de Abraham resultó en bendición, mientras que la falta de fe de Lot llevó a consecuencias trágicas. A pesar de las acciones moralmente cuestionables de Lot y sus hijas, vemos que Dios no abandona completamente su linaje. Como se mencionó anteriormente, Ruth, una moabita descendiente de Lot, termina convirtiéndose en una antepasada de Jesucristo. Esto nos recuerda que Dios es capaz de traer bien incluso de las situaciones más sombrías y que su gracia puede alcanzar incluso a aquellos que parecen estar más allá de la redención. Como escribe Pablo en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Esta verdad no disminuye la gravedad del pecado, pero destaca la grandeza de la misericordia y el poder redentor de Dios. La inclusión de Ruth en el linaje de Cristo sirve como un poderoso recordatorio de que Dios puede usar incluso las historias más controvertidas y moralmente ambiguas para cumplir sus propósitos redentores. Esta perspectiva nos ofrece esperanza, recordándonos que ninguno de nosotros está más allá del alcance de la gracia de Dios, no importa cuán graves sean nuestros errores o cuán cuestionable sea nuestra ascendencia. La historia de Lot y sus hijas, por lo tanto, no es solo un relato de falla moral, sino también un testimonio del poder transformador y redentor de Dios que opera a través de las generaciones. Esto nos anima a mirar más allá de los fallos inmediatos y ver el potencial de redención en cada situación, por más desesperada que pueda parecer. Desde el punto de vista arqueológico, la historia de Sodoma y Gomorra ha intrigado a los investigadores durante siglos. Aunque la ubicación exacta de estas ciudades sigue siendo incierta, las excavaciones en la región del Mar Muerto han revelado evidencias de asentamientos antiguos que fueron destruidos por catástrofes naturales. Un sitio particularmente interesante es Tal el-Hammam en Jordania, donde los arqueólogos han descubierto evidencias de una destrucción masiva alrededor del año 1700 a.C., posiblemente causada por el impacto de un meteoro. Este descubrimiento ha llevado a algunos a especular si este podría haber sido el evento que inspiró la narrativa bíblica. Sin embargo, es importante señalar que la conexión directa entre hallazgos arqueológicos y narrativas bíblicas específicas es siempre un tema de debate académico. Lo que podemos decir con certeza es que la región alrededor del Mar Muerto tiene una larga historia de actividad sísmica y volcánica, proporcionando un telón de fondo plausible para historias de destrucción catastrófica como la de Sodoma y Gomorra. Al concluir nuestro análisis de esta intrigante y controvertida narrativa bíblica, es importante reconocer que la historia de Lot y sus hijas nos desafía en muchos niveles. Nos confronta con cuestiones difíciles sobre moralidad, libre albedrío, las consecuencias de nuestras elecciones y el delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas. Al mismo tiempo, nos ofrece visiones profundas de la naturaleza humana, revelando cómo incluso personas consideradas justas pueden caer en pecado cuando se enfrentan a circunstancias extremas. Sin embargo, más allá de estas lecciones morales y psicológicas, la narrativa también nos recuerda la complejidad de la historia bíblica y la importancia de leer estas historias en su contexto completo. No podemos simplemente descartar esta narrativa como un cuento inmoral o irrelevante. En su lugar, debemos encararla como parte integral de la gran narrativa de la redención que recorre toda la Biblia. La historia de Lot nos muestra que Dios trabaja a través de personas imperfectas y situaciones imperfectas para cumplir sus propósitos. Nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados y que su misericordia se extiende incluso a aquellos que están más allá de la redención. En última instancia, la historia de Lot y sus hijas nos desafía a examinar nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra confianza en Dios. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean e incluso a generaciones futuras. Y sobre todo, nos recuerda la constante necesidad que tenemos de la gracia y la guía de Dios en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya sido de gran ayuda. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. También, si crees que a alguien más le puede interesar, no dudes en compartirlo. Recuerda que en pantalla aparecerán 2 videos más del canal, por si deseas seguir viéndonos. No te los pierdas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Amén. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk.
Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.